Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, esta noche. Ana Paula. Gracias. Y me da muchísimo gusto que también nos acompañe esta noche Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que te he estado buscando porque, digo, hay muchos temas de los que podemos platicar, Lorenzo, que están pasando en el país. Tú incluso has hablado de que vienen tiempos complejos en el sistema electoral, en el sistema del INE. Lo dijiste el otro día, creo que en un evento en Guadalajara. ¿Por qué crees que vienen unos tiempos complejos, Lorenzo? Bueno, lo primero, Ana Paula, una disculpa, debía haber estado aquí, era un compromiso contigo en la inauguración, en la apertura de este nuevo espacio que te reconozco y te felicito y te agradezco. La posibilidad de poder estar esta noche contigo. Mira, justamente ahora vengo de la presentación del libro de José Woldenberg, que está ahora presentándose el último libro, en defensa de la democracia, en donde pues señala justamente lo mismo que hace unos días yo planteaba. Es decir, son tiempos complejos para la democracia en el mundo, pero también en nuestro país. Sí. Hoy las democracias en el mundo están enfrentando una serie de retos inéditos que tienen que ver en parte con el progreso tecnológico. El tema de las noticias falsas no es que sea nuevo, pero con las redes sociales hoy crean un contexto muy complicado para todos los sistemas democráticos y particularmente en ese momento inicial del juego democrático que son las elecciones. Pero también estamos viviendo momentos de mucho desencanto, de crisis del desencanto de la ciudadanía con las instituciones democráticas, con los resultados que está teniendo la democracia en el mundo. No es algo mexicano, es algo que está ocurriendo en todos lados. Son tiempos en los que las instituciones democráticas por excelencia, es decir, los parlamentos y los partidos políticos, están sumidos en una grave crisis de legitimidad. Ve nada más hoy a Boris Johnson. Bueno, para que veas que no es un asunto, como bien dices, pues un asunto solo mexicano. Desde el siglo XVIII le tocó que le votaran en contra, no una, sino 3 iniciativas. Qué bárbaro. Por lo cual, un sistema parlamentario, por cierto, está entrando en crisis, aunque tienen los mecanismos institucionales para resolverlos. Pero además... Eso es lo importante. Exacto, ese es mi punto. Pero además estamos viviendo fenómenos, digámoslo así, de personalismos como no se habían visto en mucho tiempo. Líderes ha habido siempre en las democracias, incluso algunos muy fuertes. Piensa en Churchill. Exacto. Para pensar hacia atrás, piensa en Reagan más adelante, piensa en la Thatcher, incluso. en Clinton o Obama. Pero hoy está ocurriendo justo en un contexto de erosión de la institucionalidad. Entonces estamos viendo cómo las instituciones democráticas están viviendo un momento que no es el mejor de los tiempos recientes, con estos fenómenos personalistas en donde, pues digamos, y con una crisis de confianza de la ciudadanía, con graves problemas, en donde pues puede acabar, digamos, surgiendo presuntas soluciones fáciles como la de Brasil, Bolsonaro. Y el caso mexicano, en el caso mexicano todo esto se está recreando. Es decir, estamos teniendo, paradójicamente, en el momento de mayor democracia del país, porque nunca habíamos tenido elecciones tan robustas, tan libres, tan equitativas. ¿Participativas? También. Salvo algunos casos específicos como los de las elecciones Puebla. Mira, Puebla, que fue por tercera ocasión en 3 años a una elección de gobernador. Baja California, que tuvo la participación más baja, pero habiendo sido históricamente el estado con la menor participación. Es decir, sí hay un cansancio, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos la segunda elección presidencial con mayor participación en la historia democrática del país, solo después de la de 94. Es decir, el problema que está enfrentando nuestra democracia hoy, Ana Paula, me parece que es el dilema de tener que rescatar, de corregir muchas cosas, sin lugar a dudas. El voto ciudadano fue contundente el año pasado. Hubo quien no había visto lo que era evidente. Los graves problemas nacionales, sus efectos nocivos, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, pues eso está ahí. Y eso tiene muy molesta, con justa razón, a la gente. Pero lo electoral no era un problema. Al contrario, México era un ejemplo, se pedía que fueran los consejeros a dar capacitación en otras democracias, a ser observadores electorales, pero pues ahí... Y seguimos siéndolo. Sí, pero ahí por eso te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo es la relación que tienes tú como consejero del INE, consejero presidente del INE, con el
presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, es una relación respetuosa, no es una relación en la que el INE tiene canales de comunicación. ¿Qué tipo de respeto? Mira, como el que dice el presidente de... Con mucho respeto. No, respetuosa. Desde el punto de vista nuestro, tenemos canales de comunicación abiertos con las distintas instancias del gobierno. Hemos firmado con este gobierno muchísimos convenios de colaboración. Hoy mismo, por ejemplo, esta estación de radio, entre otras transmisiones, está siendo monitoreada, como tú sabes, por el INE. Sí. Pero el INE le provee a la Secretaría de Gobernación sin costo, ahorrándole varios cientos de millones de pesos, por cierto. Y hablaremos de eso. Servicios servicios de monitoreo por lo que hace a la pauta del gobierno. Es decir, colaboración ha habido. Nosotros estamos hoy utilizando la base de datos del padrón sin dar los datos personales de las personas, de los ciudadanos, para poder colaborar con la identificación de personas desconocidas, de cadáveres, en fin. Eso vi, eso es súper interesante. El INE colaboró para que se identificaran varios. Combatiendo el robo de identidad, prestándole el servicio de autenticación de la identidad al sistema financiero, etcétera. Es decir, por ejemplo, o Hacienda para combatir el fraude y la evasión fiscal. Tenemos muchos canales de comunicación. Es una relación, digamos, en la que me da la impresión que no ha habido una clara comprensión de lo que hace el INE y las razones de por qué cuesta lo que le cuesta a la sociedad. Le costaría muchísimo más a la sociedad no tener INE. Así que es una relación, digámoslo así, como siempre ha ocurrido con los gobiernos. El INE es una Lo que pasa es que pero la gente, ¿sí? Los mexicanos llevan escuchando mínimo 19, 20 años a un mismo individuo, que hoy es presidente del país, hablar de que las instituciones electorales del país no funcionan. ¿Alguna mella tiene que tener eso? Mira, yo creo que tan funcionan... No, yo también creo que funcionan, pero... No, estoy de acuerdo, pero hay una paradoja en esa afirmación. Tan funcionan que llegó a la presidencia de la República gracias en a un eso. Triunfo inobjetable. Y en condiciones, por cierto, de equidad, que son el resultado de la batalla, por cierto, que él mismo dio durante al menos 2 décadas. Muchas de las reglas que hoy tenemos son producto de una demanda que desde la izquierda durante décadas se planteó. Tú, no sé si sabías este dato, déjame ponerte este ejemplo nada más, Ana Paula. Poca gente, cuando lo comento, me dice saberlo. La elección del año pasado, en la presidencial, Andrés Manuel ganó con 30 puntos de diferencia respecto de su competidor más cercano. Bueno, gracias a las reglas, producto de una demanda que venía de la izquierda, no sé si sabías que el 74% de los paquetes de la elección presidencial se volvieron a contar. Es decir, 3 de cada 4 votos se volvieron a contar. Alguien podría decir, no es necesario, pero son las reglas que tenemos gracias a que hubo una demanda para generar certeza. Entonces, mira, lo demás yo digo, es discurso, no se vale. Lo importante en estos momentos es mantener y proteger la institucionalidad democrática. Sería muy penoso, no digo que esté ocurriendo, pero estoy hablando digamos en abstracto, de manera hipotética, que después de habernos pasado 30 años construyendo una escalera fuerte, robusta, amplia, gracias a la cual quien esté favorecido por el voto popular puede llegar al piso de arriba. Sí, claro. Desde arriba se quiera tirar esa escalera. Pero yo sé que estás hablando hipotético, pero sí hay algunas iniciativas. Sí. Y te quería preguntar cómo las ves. Las iniciativas que él mismo mencionó, el presidente, el domingo en su informe, fueron revocación de mandato y consulta popular. Pero además se ha hablado de desaparición de los órganos electorales, los OPLES, los órganos electorales locales. Te quería preguntar de eso. ¿Cómo lo ves? Yo te diría, si la pregunta es, hoy es indispensable una reforma electoral para enfrentar exitosamente los procesos electorales en el futuro, la respuesta es clara y contundente. No la necesitamos. Mejor dejémoslos descansar. Con las reglas que tenemos podemos perfectamente ir a la elección de 2021 y entregarle a la ciudadanía buenas cuentas y sobre todo las condiciones para que puedan votar de manera libre. ¿Se pueden mejorar las reglas electorales? Sin lugar a dudas, siempre hay espacio para mejora. Yo lo que diría es que cuando pensemos en una reforma electoral, hay 4 temas en los que no podemos ceder, en los que no puede haber ningún tipo de regresión, porque significaría negar toda la transición a la democracia, literalmente. Significaría echar por tierra los esfuerzos de prácticamente 3 décadas de generaciones de mexicanos. 1, no se pueden vulnerar la autonomía de las autoridades electorales.
Se puede pensar si desaparecer o no los órganos electorales, pero esto implica refundar el sistema, un sistema que hoy funciona. 2, no se puede dar marcha atrás en cualquier iniciativa que signifique vulnerar las condiciones que hoy inyectan certeza a los procesos electorales. 3, no se puede dar marcha atrás en lo que implique una vulneración de las condiciones de equidad. Como nunca hoy las elecciones son equitativas. Y eso ha permitido que en los últimos 5 años haya habido el número de alternancias más grande de nuestra historia en las elecciones municipales, locales, de gobernadores, de diputados, de senadores, etc. Ya creo que ¿qué estado queda sin alternancia? Son 2 o 3 estados, que por cierto van a elecciones Sonora, en el 2021. Sonora, el Estado de México, el Estado de México no lo tiene Morena actualmente. Ah, no, ¿verdad? No la gubernatura. Bueno, estoy bromeando. No la gubernatura, no caigo en las provocaciones. No, lo que quiero decir es, pero la verdad el grado de alternancia es del orden del 60%. ¿Por qué ha ocurrido eso? Es decir, la probabilidad de que un partido que gane una elección gane la elección que sigue es apenas el 40%. ¿Por qué? Pues porque las elecciones son, diría, hay 2 razones fundamentales. En las elecciones todos los partidos son competitivos, y 2, pues porque el voto libre está garantizado. Coahuila y Estado de México. Y no hay ninguna fuerza política que haya sido la única beneficiaria de esta alternancia. Y en último lugar, cuidemos mucho la representación de la pluralidad política. México es un país profundamente plural. Es claro que hay una nueva mayoría, una mayoría que se ganó pues, con votos, digámoslo así, ese estatus. Pero no es el único actor en el escenario político. En las elecciones que acaban de pasar, en las del 2 de junio, en 6 estados, Morena obtuvo un contundente monto de 1.900.000 votos. La segunda fuerza política, el PAN, obtuvo 1.700.000 votos. Sí, no se quedó atrás. Aguascalientes le fue muy bien, Durango le fue muy bien. Tamaulipas ganó prácticamente todo. Es decir, claro, Morena es una fuerza política hegemónica en esos días, pero no es la única. Estamos muy lejos de la época del partido hegemónico, afortunadamente, porque esas eran épocas antidemocráticas. Entonces, no construyamos mayorías artificiales y preservemos eso que ha sido una conquista de nuestro proceso de transición. Yo sé que voy en contra del humor y del sentido común, o del sentido, de la percepción común. Los diputados y senadores de representación proporcional son los que permiten hoy que la pluralidad política esté expresada en esos órganos. Pues quieren acabar con ellos, ¿no? Ahí está Martí Batres con esa iniciativa. Martí acaba de proponer una iniciativa. Yo con Martí hace unas semanas platiqué y le dije, me dijo, es que los senadores de representación proporcional, y le dije, oye, ¿por qué? Entiendo, tal vez son muchos senadores, eso no me toca a mí decirlo. Austeridad. Pero porque si van a disminuir, ¿por qué no hacen el experimento mejor? El experimento democráticamente sustentable y justificable, de en lugar de elegir los senadores por mayoría y primera minoría, ¿por qué no eligen senadores con representación proporcional en cada uno de los estados? 32 circunscripciones. Se dice es que son muchos diputados, 500, que sean 400. Bueno, de acuerdo. ¿Y por qué no quitamos mejor 100 de mayoría relativa? Claro. Con lo cual, por cierto, se abarataría el costo de las elecciones, porque habría solo 200 y no 300 distritos electorales, y dejamos 200 y 200. Y con eso garantizas la representación del pluralismo. Hay un consejo que en la teoría política dan: nunca ajustes las reglas a la realidad, pensando o actuando como el partido beneficiado. Porque en democracia, en 3 años las cosas pueden cambiar. Lo hemos visto en la historia reciente del país. Entonces, porque te voy a decir una cosa, pocos se acuerdan. La reducción del financiamiento al 50%, que hoy está planteando Morena, la reducción de los diputados y la eliminación de los senadores de representación proporcional, como hoy está planteando Morena, es exactamente lo mismo que propuso el PRI hace 3 años, y exactamente lo mismo que propuso el PAN hace 10 años, cuando todos ellos eran gobierno. Entonces, yo creo que más allá de lecturas políticas, con cálculos políticos, hay que pensar en defender la democracia, cuidando las instituciones de la democracia, ¿no? Hablando de dineros, vamos a ir rápido a una pausa para regresar con esto de la austeridad y el despilfarro. Vamos a una pausa.
Estamos de regreso en Exacto, aquí en la cabina estamos platicando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, el tema del dinero. A ver, primero voy a empezar por lo que escuché que dijo Jacob Polensky, la dirigente nacional de Morena, de que había hablado con el INE para decirles que les quiere regresar dinero, que porque no está de acuerdo con que existan partidos ricos y pueblo pobre. Y hablo con ustedes, ¿cuánto les va a regresar? ¿Se puede? Mira, primero, con Jacob, igual que con los presidentes de los demás partidos políticos, hay una comunicación permanente. En efecto, nos hemos estado con mucha cercanía discutiendo distintos temas. Y uno de los temas fue justamente explorar si había rutas. La pregunta era muy concreta: ¿qué rutas hay eventualmente para hacer una devolución del dinero? La ruta, le comentaba a ella, y lo comento ahora, está claramente determinada por el INE desde 2017, desde hace 2 años. Cuando dijeron que regresaban el dinero después del sismo. Exactamente, después de los sismos de septiembre se generó un contexto muy fuerte de exigencia desde la opinión pública, y algunos partidos, no todos, pero algunos partidos sí devolvieron alguna parte del dinero. ¿Cómo se puede? Sí se puede. El asunto es muy sencillo. Mira, los partidos políticos tienen un monto asignado cada año, y ese monto se les entrega en administraciones mensuales, es decir, por mensualidades. Una vez que el dinero que recibe el INE de la Secretaría de Hacienda y se transfiere ese mismo día a las cuentas del partido, entre las cuentas del partido, ya no puede destinarse a otra cosa que no sea un objeto partidista. Uh-huh. Si lo destinan a cosas que no tengan que ver con su naturaleza como partidos políticos, el INE los multa. O sea, no pueden darlo a un orfanato, por ejemplo. No lo pueden dar a un orfanato, no lo pueden donar a la Cruz Roja, no lo pueden devolver al gobierno. Uh-huh. Pero sí pueden dejar de recibir, en parte o en todo, las administraciones futuras, para decírtelo de alguna manera. Hoy ya los partidos recibieron su mensualidad, déjame decirlo así, de septiembre, pero todavía no la de octubre, noviembre, diciembre. Si el INE recibe un oficio en el que le digan, oye, quiero dejar de recibir tanto, o un porcentaje, 30 o 50%, nosotros retenemos lo que el partido nos pide y se lo devolvemos a Hacienda. Eso ya ocurrió, te repito, con algunos partidos políticos, no todos lo hicieron, en 2017, con motivo de los sismos. A partir de entonces, el INE no ha recibido ninguna otra solicitud, ninguna, de parte de ningún partido político. La ruta ya está como una alternativa a la discusión que se tendrá seguramente en el Congreso, porque hay iniciativas al respecto, a propósito de una eventual reducción del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es pertinente que se revise. Yo siempre he dicho que hoy los partidos reciben mucho dinero. Y además la fórmula está diseñada de tal forma que esta cantidad que reciben va a ir creciendo y creciendo y creciendo ad infinitum. Mira, mientras siga creciendo la población. Porque la fórmula, como bien lo dices, es muy sencilla. El INE no tiene margen de maniobra. Está obligado a multiplicar el número de electores inscritos en el padrón electoral al corte de junio del año de que se trate por un porcentaje de la UMA, por el 65% de una UMA, de la unidad de medida y actualización. Lo que resulta es una gran bolsa de dinero que para el próximo año supera los 5.200 millones de pesos y se distribuye de la siguiente manera: un 30% de manera igualitaria entre los partidos y un 70% de manera proporcional a su votación de diputados anterior. Yo creo que vale la pena discutir el monto que los entrega a los partidos políticos por parte del Estado, sin perder de vista que esta es una base fundamental de la equidad. Uh-huh. Es la apuesta que se hizo hace 20 años y que ha permitido que hoy todas las fuerzas políticas sean competitivas. Vale la pena racionalizarlo, sin duda, siempre y cuando no generemos por esta intención, que puede ser una buena intención, una especie, digámoslo así, de remedio que salga más caro que la enfermedad, es decir, generando inequidad en donde ya habíamos logrado superar ese que era un problema hace 20 años, ¿no? Ahora, dice, son 5.200 millones de pesos para los partidos. Y para el 2020. Ajá, y entiendo que para el 2020 el INE va a tener 12.000 millones de pesos. Sí. O sea, si 5.000 millones... Bueno, ojalá y los tengamos. Eso es lo que hemos planteado a la Cámara de Diputados como presupuesto para 2020. ¿No es muchísimo dinero? Mira... o sea, estás hablando, pues más del doble de lo que todos los partidos van a recibir, y sabemos y decimos que lo de que recibirán todos los partidos es mucho. Qué bueno que lo preguntas, Ana Paula,
porque una buena es una manera de tratar, y eso estamos obligados a hacer, y agradezco la oportunidad de explicar pues, en qué se gasta, porque parecería pues, un barril sin fondo. A ver, de los 12,000 millones de pesos, aproximadamente 1,000, para tener cifras redondas, son lo que van a costar las 2 elecciones del próximo año, más el arranque del proceso electoral de 2021. No hay que olvidarnos que en 2021 se van a renovar la Cámara de Diputados y va a haber elecciones en las 32 entidades. El proceso electoral arranca en septiembre de 2020. Dentro de un año estaremos arrancando. Coahuila, Hidalgo y... Coahuila, Hidalgo como elecciones locales, pero además el proceso electoral federal en todo el país. El INE tiene que comenzar a cumplir con lo que dice la ley, instalar su estructura desconcentrada, fabricar los materiales en los que todavía no vienen los nombres de los candidatos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un gasto anticipado. Si alguien piensa que el costo de la elección ocurre en la semana previa a la elección, no, pues claro que no. Se llevan 9 meses. 1,000 millones van ahí. Casi 4,000 millones es lo que cuesta que todos los mexicanos podamos tener una credencial para votar de manera gratuita. ¿Al año? Al año. Wow. Ojo, no es nada más la expedición de entre 15 y 16 millones de credenciales, sino es también todo el aparato, el más seguro del Estado mexicano, que resguarda la base de datos personales y biométricos más grande del país. Más de 90 millones de registros personales, con más de 900 millones de huellas dactilares, son resguardados permanentemente por el INE frente a ataques, ataques cibernéticos, se depuran constantemente, hoy sirven para identificar personas desaparecidas, cadáveres, evitar fraudes bancarios y demás. No se dice, pero pues bueno, todos tenemos una credencial en nuestro bolsillo. Sí, ahí van 5. Eso cuesta, van 5. Alrededor de $1,000,000 adicionales es lo que cuesta todo el sistema de monitoreo a los propios partidos políticos, de fiscalización a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son auditados en México como en ningún otro lado del mundo. Adicionalmente, hay que contar el servicio del monitoreo a todos los medios a toda la radio y la televisión abierta y cerrada que realiza el INE. Se dice es que el INE es uno de los órganos más caros del mundo. Primero, eso es falso. No es el más caro. Hay otros más caros como el Tribunal Superior Electoral de Brasil y otros en el mundo. Sin embargo, el INE hay que tomar en cuenta que hace cosas que no hacen otros órganos electorales. Ningún órgano electoral del mundo monitorea todas las señales de radio y televisión. Sí. Si tú me preguntas por qué lo hace el INE, bueno, porque no lo hace ningún otro órgano del Estado y porque la Constitución le mandató al INE a hacerlo. Entre muchos otros servicios, y ahí prácticamente vas explicando pues todo lo que cuesta el propio Instituto Nacional Electoral. Nosotros hemos sostenido que esto es lo que estamos pidiendo, es un presupuesto que se ajusta a las necesidades institucionales. Te pongo un ejemplo adicional. ¿Tú sabes cuánto gasta el INE en rentas a lo largo y ancho del país? No, pero te van a decir, con la austeridad, pues renten cosas más baratas. Es que el problema es que la ley me impide rentar un local que no tenga una bodega. O sea, yo necesito... Para resguardar las boletas. Nosotros gastamos alrededor de 650 millones de pesos en rentas. Al año. Al año. Porque la ley obliga que el INE tenga no solamente estructuras a nivel nacional, sino 32 juntas locales y una junta permanentemente en cada uno de los 300 distritos electorales. Cada una de estas juntas necesita una bodega para resguardar cuando hay elecciones los paquetes electorales. Sí, claro. Y son bodegas... Tuviste lo que pasó en Puebla el año pasado, la polémica. Son bodegas que tienen que estar resguardadas con mecanismos de seguridad. Tienen que tener espacios para cuando albergamos a los militares que cuidan nuestras instalaciones. O sea, se le olvida a la gente que cuando hay elecciones federales hay cerca de 3,000 elementos del ejército que viven día y noche en nuestras instalaciones y hay que darles un lugar donde habitar. Se les olvida que son instalaciones en donde están, en la mitad de ellas, en 150, la mitad de las juntas distritales, las antenas y los equipos para monitorear todas las señales de radio y televisión. Alguien podría decir, ¿y por qué no compran? Bueno, eso es lo que intentamos hacer hace unos años con el edificio, pero no entremos en esa polémica. Lo que quiero decir es que ¿se pueden abaratar el sistema electoral? Sí, pero cuidado, de veras vamos a instalarnos cuando hay elecciones en espacios que por ahorrar algunos cientos de millones de pesos pueden poner en riesgo la estabilidad política y por ende la gobernabilidad y la legitimidad. Piensen en esta cosa, Ana Paula. Somos los culpables por tener esta... porque somos unos desconfiados. Tú puedes decir que en Inglaterra no ocurre. Hay desconfianza porque somos unos tramposos. Bueno, partamos de esa premisa. Sí. ¿Por qué no somos como los ingleses
que hacen elecciones y las elecciones son baratísimas. En Inglaterra se vota en papel estraza. Es más, cuando se le acaban las boletas en las mesas de votación en Inglaterra, los funcionarios se van a fotocopiarlas a la tienda de la esquina. Sí. ¿Tú te imaginas que el INE fotocopiara porque faltan boletas? Ese es el México que tenemos. Oye, hablando de escándalos y de elecciones del 2021, ¿qué opinas y qué va a pasar con esto de la ley Bonilla? ¿Va a haber elección en Baja California en 2021 o no? Mira, si la Constitución prevalece y el orden democrático que hoy se ve amenazado en Baja California prevalece, en 2015 el INE, junto con los órganos locales, estará organizando 15 elecciones de gobernador, incluyendo la de Baja California. Si no, pues serán 14, pero eso sería gravísimo, porque entonces la democracia sí estaría en nuestro país afectada con una grave regresión. Y lo digo muy, muy brevemente, Ana Paula. Mira, ¿se vale en una democracia que cambien las reglas del juego democrático? La respuesta es sí. Nada más que hay reglas para cambiar las reglas. Claro. Y nuestra Constitución Federal es muy clara. Hay quien dice pues, que la Constitución local dice otra cosa. Ya lo sé que la Constitución local dice otra cosa. Para eso la cambiaron en Baja California. Nada más que los cambios en la Constitución local no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución Federal. Y la Constitución Federal dice que el momento para cambiar las reglas del juego de una elección es antes de que arranque esa elección, 90 días antes. Aquí lo que ocurrió es que todo el mundo conocía las reglas del juego. Desde 2014 se modificó la Constitución de Baja California y por buenas o malas razones, yo no lo juzgo, se decidió que iba a haber elección de gobernador en 2021. Ojo, no en 2024, para evitar que la elección presidencial contaminara la discusión y la renovación de la elección de gobernador. Desde 2014 todos en Baja California sabían que se iba a elegir en 2019 un gobernador por 2 años. Se convocó a finales del año pasado una elecciones, entre otras cosas para elegir un gobernador por 2 años. Se registraron los candidatos para una elección de gobernador de 2 años. Los ciudadanos salieron a votar para un gobernador de 2 años. Se entregó una constancia al ganador, la constancia de mayoría, por 2 años. Y después de que el juego terminó, se les ocurre cambiar las reglas del juego, no para el partido que vendrá, sino para el partido que ya terminó. Eso es no solamente violatorio de la Constitución, sino además atenta contra el voto ciudadano, porque los ciudadanos de Baja California sabían que iban a votar por un gobernador para 2 años. Si alguien no quería competir por una gobernatura de 2 años, la pregunta es para competir en el ¿por qué se registraron? Entonces, yo creo que, pero celebro mucho que hoy el presidente de la República haya dicho que es muy grave, porque con esto pues son una voz muy autorizada. La máxima magistratura del país se suma a quienes consideramos que en Baja California pues se alteró el orden democrático. Ojalá se publique pronto una ley que además parece que es ridículo, el Congreso dice que la extravió. Sí. Que alguien la impugne. Yo creo que quien tiene la posibilidad de impugnar debe impugnar vía la acción de inconstitucionalidad. El INE no puede impugnar porque no tenemos tienen una que ser los ciudadanos. Yo creo que deberíamos tener la atribución para poder impugnar, como lo hace la CNDH en materia de derechos humanos, la posibilidad de impugnar leyes en materia electoral. Nada más eso. Y ojalá y la Corte restablezca el orden que hoy está vulnerado. Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por haber estado aquí en la noche. Al contrario, y muchísimas gracias y muchas felicidades de nuevo por este nuevo espacio. Gracias, son ya un poquito más allá de las 9. Soy Ana Paula Ordorica, le agradezco a Christopher